¿Qué y cómo se hace? Es una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? En este programa donde recorremos el país para mostrarles nuestras industrias y nuestra artesanía. En ese sentido, hoy llegamos hasta la ciudad de Itagua, hasta la empresa Bioenergía Saeca, donde vamos a conocer el proceso de elaboración del biodiesel a partir de aceites vegetales. Un proceso que se realiza con máquinas de última generación y que les invitamos a conocerlos a partir de ahora. Así que acompáñenos, por favor. El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales con o sin uso previo, mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiesel o gasoil obtenido del petróleo. A principios del siglo XXI, en el contexto de búsqueda de nuevas fuentes de energía y combustibles alternativos, se impulsó su desarrollo para su utilización en automóviles. El biodiesel supone un ahorro de entre 25 a un 80% de las emisiones de CO2 producidas por los combustibles derivados del petróleo, constituyéndose así en un elemento importante para disminuir los gases invernadero producidos por el transporte. Por su mayor índice de octano y lubricidad, reduce el desgaste en la bomba de inyección y en las toberas. No tiene compuestos de azufre, por lo que no los elimina como gases de combustión. El biodiesel también puede ser utilizado como aditivo para motores nasteros para la limpieza interna de estos. Se presenta en estado líquido y se obtiene a partir de recursos renovables como aceites vegetales de soja, colza, canola, girasol, palma y otros, como así también de grasas animales. Antes de mostrarles cómo se elabora este combustible alternativo aquí en nuestro país, conversamos brevemente con el ingeniero Carlos Butner, de la empresa Bioenergía Saeca, respecto a los inicios de los biocombustibles en el Paraguay. Bueno, Bioenergía se inició en el año 2005, cuando nosotros, con dos empresarios extranjeros, el señor Michael Becker, que era el dueño de la chopería Auche en ese momento, que hacía la cerveza artesanal, iniciamos un proyecto muy ambicioso que era instalar una planta de la que está aquí a mi costado, ¿verdad? Usted puede ver el esquema. Él tenía un contacto muy fuerte con una empresa austríaca llamada Energea, que había construido ya plantas en Australia y en Inglaterra, y la intención es traer una empresa, o sea, una fábrica similar aquí en Paraguay, en el predio de lo que era la ex aceitera Mateucci. Y iniciamos este proyecto hace más o menos 3 semanas, y de vuelta tuvimos algunos inconvenientes por provisión de metanol, en este caso, que las fábricas que nos provienen en Argentina cerraron. Inclusive tuvimos problemas de camiones de flete, entonces medio a los tumbos estuvimos dando los primeros pasos, pero desde hace digamos estos 2 últimos meses ya estamos produciendo a full con la máquina. El producto sale una belleza, vamos a ir a mirar la máquina. Es una máquina totalmente automática, con control computarizado. El biodiesel sale ya listo para su uso. De hecho, que generalmente ya cargamos directo en el camión para que se despache, porque ya tenemos vendido de antemano todo, ¿verdad? Lamentablemente, a la par de estar mostrándoles cómo se elabora este combustible alternativo, tenemos que resaltar el hecho de que mientras en todo el mundo se están realizando millonarias inversiones en investigaciones para el perfeccionamiento del biodiesel,
Aquí en nuestro país, a nivel gubernamental, se está trabando su evolución, según denunciaron los propios productores paraguayos de biodiesel. O sea, para el biodiesel no se está cumpliendo esa ley que dice que debemos usar en forma obligatoria la mezcla y hace que no haya un impulso real. Los parlamentarios en su momento hicieron un buen trabajo con esa ley, pero el documento de la ley el texto de la ley es muy interesante. En el año 2005 se promulgó la Ley de Fomento de los Biocombustibles, con sus correspondientes decretos reglamentarios en los que se establecía con claridad que la finalidad es que haya seguridad de consumo y que el Poder Ejecutivo esperaba incentivar la radicación de inversiones en el rubro de los biocombustibles. Sin embargo, hoy en día, el Estado no está comprando un solo litro de biodiesel para mezclarlo con el diésel común y deja en una posición casi insostenible a industrias nacionales que han hecho importantes inversiones alentadas por el Estado y hoy están paralizadas con incumplimiento de esas disposiciones. Desde este programa, donde somos fanáticos de la producción nacional, esperamos que esta situación sea zanjada prontamente, ya que como el uso de combustibles orgánicos es creciente a escala mundial, el Paraguay no puede estar ajeno a eso. Además de que con su producción, el país puede beneficiarse enormemente generando puestos de trabajo, sobre todo en el interior del país. Y en este momento estamos trabajando casi exclusivamente con empresas privadas. Estamos facturando entre diferentes biocombustibles en estos últimos meses casi 300.000 litros por mes. Ya llegaríamos prácticamente a ese 40.000 toneladas por año. Es diferente, no solo biodiesel, sino un biofuel que nosotros desarrollamos aquí, que mucha gente copió también, ¿verdad? Pero que nosotros somos los que originalmente lanzamos al mercado. Hace como 5 años le estamos proveyendo a Cepar y a Cepar dejó de importar fuel oil. Nosotros estamos usando en este momento aceite de soja en particular, pero le vendemos a empresas que no usan como combustible, sino usan como aditivos para otros productos que ellos preparan. Inclusive, por ejemplo, una empresa usa para sus espirales, ¿verdad? Que cambió un solvente por este y le está funcionando de maravilla, ¿verdad? El biocombustible va a continuar por mucho tiempo. Posiblemente se espera unos 50 años y todavía no está en su máximo auge, ¿verdad? Porque el problema que se tiene es que todavía no hay combustibles que puedan sustituir para las maquinarias pesadas, ¿verdad? Entonces, el diésel es el problema. Y el petróleo está empezando a doblarse, o sea que ya empezó a subir. Quiero comentar que realmente el intendente de la Municipalidad de Asunción, a través del ingeniero Pablo Rodríguez, que es el director de la planta asfáltica, es un poco el que del gobierno me está apoyando, siendo él colorado y yo liberal, ¿verdad? Pero realmente hay que agradecerle porque Evani en su momento nos apoyó con el tema de recolección de aceite, que ya implementamos el programa, se están repartiendo unos bidoncitos casa por casa y están juntando. De ese aceite yo preparé biodiesel que le entregué a la planta asfáltica, ellos están usando ahora para derretir el asfalto, ¿verdad? Si se puede implementar todo eso, entonces imagínense ustedes, se va a evitar la contaminación porque se derrama el aceite que le va a dar trabajo a mucha gente y se va a hacer un combustible ecológico de vuelta otra vez para la municipalidad, entonces se gana por todos lados, a un precio inferior inclusive a lo que ellos pagan por el gasoil, imagínense ustedes. La máquina Greenfields, de origen inglés, es una máquina totalmente automática, pero previamente las materias primas deben ser tratadas. Tiene 4 insumos. Una que es el aceite o grasa, previamente es tratada en reactores que están en otra sección y que vienen por cañerías a esta máquina de forma automática porque la bomba que impulsa, vamos a ver más adelante, está dentro del conjunto de la pieza de la máquina y previamente se hace un análisis en el laboratorio para determinar las diferentes proporciones de los otros reactivos. Los otros reactivos son el metanol, que por norma de seguridad están bien alejadas de la zona de producción en reservorios especiales, el metilato que se importa de Alemania, que están en los maxi bidones o IDC que están aquí a la derecha, y el
y las resinas de intercambio iónico que van ya dentro del equipo y que tienen una cierta vida útil por litro de biodiesel producido. El proceso se inicia bajando la humedad y la acidez de los aceites o grasas que llegan, que pasan después al equipo continuo de producción. El equipo continuo de producción se inicia en este preheat tanque, o sea, el tanque precalentador, en la cual el aceite ya refinado, entre comillas, se calienta a una temperatura de 63 grados. Este es el filtro de mallas que saca cualquier impureza sólida que pueda llegar del proceso de neutralización y secado de los aceites y grasas, y es accionado a través de esta bomba de engranajes, que es una bomba muy potente. Esta es una bomba autocebante, por lo cual aspira, digamos, el aceite del reservorio que esté, digamos, proveyendo de insumo aquí a la máquina. Y este es el tanque de precalentamiento en el cual se debe elevar la temperatura para pasar al proceso de reacción, que está controlada por sensores totalmente digitalizados que hacen, digamos, que el equipo sea continuo y automático. Esos sensores accionan a través de micro relés que están totalmente, digamos, conectados con un procesador que pueden ver allá al otro lado. Ustedes pueden ver que este panel de control es totalmente computarizado. Allí ustedes podemos regular la temperatura a la cual queremos que se eleve. Por ejemplo, acá nosotros estamos teniendo en este momento 67 grados y hacemos que a 67 grados esté recirculando Esto recircula mediante una bomba con unas válvulas de control automático. Esta es la segunda parte del proceso. Aquí se produce la reacción. Este puede ser en diferentes proporciones, pero está programado ahora que haga una reacción de 500 kilos cada vez de aceite, ¿verdad? Entonces, más o menos dura entre cargado y proceso unos 20 minutos el proceso, en la cual a través de la bomba se carga aquí el producto, ya la temperatura de reacción, por estas dos bombitas que son unas bombitas de aguja que miden exactamente, ¿verdad?, el volumen de los reactivos. Se carga el metanol y el metilato. Cuando el reactor termina el proceso, pues en este momento el segundo equipo, que es el reactor, está produciendo, hace un proceso de 500 kilos por vez y se descarga y automáticamente carga de vuelta si es que la temperatura coincide con la temperatura que nosotros programamos, como pueden darse cuenta, ¿verdad? O sea, este está listo para la siguiente producción. Ahora está cargando los reactivos, cargó ya el aceite, está recirculando, cargó ya el metanol, que viene también del reservorio de forma automática, y está cargando el metilato de potasio en este momento, que en unos segundos más termina y empieza a correr este timer en la cual en 15 minutos completa la reacción. Una vez que termine el tiempo de reacción, se saca a través de esta válvula una muestra y se verifica si es que realmente la reacción fue buena, ¿verdad? Con esta apariencia ustedes pueden ver, esta es la parte del biodiesel y esta es la parte de la glicerina con el jabón y el catalizador que va para abajo. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba acá con el encargado de la producción. Como ven ustedes, ya se produjo la separación y ahora vamos a hacer un análisis de dilución. Y ustedes pueden notar que la dilución es perfecta, se le mezcla bien y ustedes pueden notar que la dilución es perfecta, ¿verdad? Espera que salen las burbujitas. Cuando salen las burbujitas, entonces uno nota que la dilución es perfecta y eso da la pauta de que el biodiesel reaccionó totalmente, o sea, el aceite se transformó totalmente en biodiesel y puede continuar el proceso. Es una técnica de análisis para el proceso continuo, ¿verdad? Fíjense ustedes, quedó totalmente translúcida la dilución, que da la pauta del buen proceso que tuvimos, ¿verdad? Posteriormente, entonces, y en forma automática, se abre esta válvula cuando terminó el tiempo y si uno no da una contraorden, y pasa este equipo que es un separador de placas. Este separador de placas en forma continua separa entonces las dos fases que ustedes pudieron ver en la muestra que estuvimos mostrándoles a ustedes aquí.
va, después de este reactor, va por medio de esta bomba, ¿verdad?, al separador, que es una patente inglesa y americana, que en continuo separa. O sea, no hay decantación acá, sino que en forma continua separa la glicerina formada con el biodiesel. Como pueden ver ustedes en el separador de placas, ahí abajo hay varias bombas, hay en total 3 bombas que trabajan en forma combinada, controladas por la computadora. Ustedes pueden ver allá que hay un cable negro que sale de un enchufe de color blanco. Ese es un sensor muy especial que mide la conductividad de lo que está pasando. Entonces, controla exactamente la fase de separación entre el biodiesel y la glicerina, con lo cual la posibilidad de que pase la glicerina es muy escasa. En realidad pasa un poquito, que ese excedente es el que saca esta última bomba, pero es uno de los secretos del proceso, ese control estricto, porque casi todas las partes tienen controles y hay alarmas que suenan en el panel de control del equipo cada vez que haya algún inconveniente, ¿verdad? Pero ese es el más importante, porque si no, podemos mandar biodiesel a nuestro reservorio de glicerina y perder mucha plata con eso. En cambio, con esto uno controla y evita justamente, entonces, para el proceso, si es que no hay más glicerina, la bomba de glicerina deja de accionar inmediatamente. La primera bomba es la que, digamos, tira del preheat, ¿verdad? Y hace una recirculación para enviar otra vez a los tanques ya de resina de intercambio iónico, ¿verdad? Hace un proceso muy complicado de ida y vuelta. La bomba de al lado es la bomba de glicerina, que, como le dije, por medio de ese sensor, directamente todo lo que es glicerina manda ya por esta cañería, donde sacamos la muestra, o si no, por esta cañería que va directamente ya a un reservorio externo. Una de las bombas extrae la glicerina y manda a un reservorio externo, la otra manda el biodiesel al sistema buffer, que es otro recipiente en el cual se vuelve a elevar la temperatura, inclusive a un valor un poquito más elevado, de manera que aquí nosotros elevamos a 67 o 69 grados, de manera que el excedente de metanol que tiene el producto sea recondensado y reutilizado por otro lado. Tiene una tercera bomba que saca otra vez cualquier residuo que haya podido todavía formarse abajo de glicerina, que es la bomba que está debajo del buffer tank. Del reactor sale una cañería, del separador sale una cañería y finalmente una cañería sale también del buffer tank, o el tanque de, digamos, almacenamiento de proceso. Pueden ver también que hay una cañería finita que viene de la última parte, que son las resinas, que también recupera algo de metanol. Esta cañería, que es transversal a toda la máquina, finalmente viene y desemboca en un reservorio, que es donde se condensa el metanol y que va directamente después por forma automática al proceso para las reacciones subsiguientes. Como pueden notar, hay un caño que va como 10 metros de alto, que es el condensador del metanol, de manera que, digamos, porque ahí sale en forma de vapor, se condensa y queda líquido y va al reservorio y en forma líquida otra vez va a la reacción de transesterificación en el reactor. Entonces libera todo el metanol y a través de una bomba va pasando por 2 reservorios más que tienen la resina de intercambio. Estas columnas tienen unas resinas de intercambio iónico que son como unos filtros que en forma eléctrica absorben todo el jabón, glicerina, agua que pueda quedar. Es lo que se llama el lavado en seco. Es una tecnología muy usada ya actualmente para evitar el tratamiento con agua. Y finalmente el producto pasa al sistema de almacenaje que figura acá como estos tanquecitos, ¿verdad? Esto es de un contador aquí hay un contador de caudal que nos indica cuánto va produciendo la máquina, y ese contador de caudal nos dice entonces cómo va desarrollándose el proceso. Pueden fijarse que más abajo también hay una bomba. Esa bombita es la que hace darle el impulso para que pase a través de la resina y que finalmente a través de la válvula que pueden ver ahí ustedes arriba, eso puede direccionar. Hay 2 válvulas, uno que direcciona el producto hacia un reservorio grande
o ahora que ya por apuro ya mandamos directamente a Mansibidones, ¿verdad? En la cual a través de esta cañería especial que es de teflón, material teflón, va directamente al reservorio donde es almacenado para su despacho. Y ya se carga después en los camiones. Y este es el producto final que estamos obteniendo ahora. Ustedes pueden ver la apariencia que tiene, es un biodiesel de soja de excelente calidad, cumple norma europea, con lo cual podemos decir que nosotros tenemos en Paraguay un muy buen biodiesel y que Paraguay está a la altura de cualquier industria del mundo en el ramo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Si Dios así lo permite, hasta entonces. Chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo?